¿En algún momento alguien te ha dicho, no me hables en parábola? A mí, mi esposa, en una oportunidad me dijo eso, no me hables en parábola. Pero Jesús habló en parábola. Eso lo vamos a ver hoy en tu escuela sabática práctica. No te muevas. Bienvenidos a una entrega más de tu escuela sabática práctica. Hoy, como de costumbre, en este trimestre está con ustedes, digan su nombre, porque yo a veces Pastor lo digo. Héctor Delgado. Delgado. Pastor Arnaldo Cicopiedi en castellano, y si no, Arnaldo Cicopiedi en italiano. Yo soy el pastor Henry Veras y en esta oportunidad quiero darle la bienvenida a esta tu escuela sabática práctica. Pero antes vamos a tener una oración. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos da de encontrarnos en esta escuela especial, la escuela sabática práctica. Sé con nosotros, te lo suplico en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Parábolas. ¿Qué te llega a la mente, Héctor, cuando escucha la palabra parábolas? Bueno, desde la perspectiva bíblica, cuando la conocí, me puse a imaginar lo que significaría para todas estas personas que escuchaban a Jesús. Algunos quizá lidiaban con animales, otros agricultura. Y me imagino que en alguna ocasión, mientras lidiaban con las ovejas o sembraban el grano, podían recordar a Jesús en sus enseñanzas y en sus palabras, y entonces poder hacer esa conexión. Ahí radica el poder de las parábolas. ¿Por qué piensa que Jesús usó esa figura del lenguaje para contar historias y para referirse a elementos prácticos de la vida? Como esta es la escuela sabática práctica, Jesús era muy práctico. ¿Por qué piensas Jesús? Bueno, precisamente porque al ser historias tomadas de la vida real o que ilustran eventos de la vida real misma, tienen una capacidad increíble de conectar con las experiencias, y las experiencias terminan convirtiéndose en vivencias que las personas tienen. Me encantó mucho el texto central de esta semana. También dijo, miren lo que oyen, con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué te parece eso, Arnaldo? Bueno, Jesús, cuando hablaba en parábolas, que tiene que ver con ese texto, hablaba de tal manera que la gente que lo quería dejar mal o los que lo querían denunciar no podían hacerlo, de la forma que él presentaba las cosas. O sea, él podía llegar a cada corazón, jóvenes, niños, podía ir de lo conocido a lo desconocido, podía dejar en evidencia quiénes querían hacerle daño, quiénes querían hacerle mal, y todo eso a través de las parábolas, como él lo hacía. La parábola del sembrador. ¿Tú has sembrado algo, Héctor, en tu vida? Sí, esta es una parábola con la que me identifico bastante porque yo crecí en un campo en mi país y durante muchos años fui prácticamente el único hijo que en la familia contribuía con las siembras y el trabajo y la atención de la tierra. ¿Qué llegaste a sembrar? Llegué a sembrar maní, frijoles o habichuelas, como nosotros decimos. También lo que se conoce como el habana o la batata. Así que... Y cuéntanos ese proceso de la siembra. Es muy similar a lo que Cristo estaba explicando. La tierra tiene que prepararse. Y una vez está preparada, la semilla se siembra, y se sembraba en mis tiempos de manera muy parecida a como en los tiempos bíblicos. Los granos se tomaban con las manos, casi se tenía un cálculo exacto al entrar la mano, sacar la cantidad de grano y arrojarlo gradualmente un hoyo a la vez. No olvides compartir esta escuela sabática práctica con tus amigos. Tú puedes enviarle el link. Estamos en nuestro canal Esperanza TV y es muy importante que tú compartas porque esto es una bendición para todos. Nárrame los elementos que están en esta parábola.
¿cuál es el elemento? El sembrador dice que salió a sembrar. ¿Y qué pasó con el sembrador? ¿Con qué se encontró el sembrador? Bueno, se encontró con una diversidad de terrenos. Una de las semillas cayeron en un lugar, pedregales, otra cae entre espinos, otra cae finalmente en tierra buena. Pero cada uno de estos terrenos va ilustrando una respuesta a esa semilla o a esa palabra que se está sembrando. ¿Qué te llega a la mente de esa siembra que cayó en los pedregales? Psicopiedi, ¿tú quieres acompañarnos diciendo algo? Veo que me estás observando y pienso que quizás tiene alguna vivencia que la quiere compartir. Sí, que lo primero que sembré fue un frijol en un vaso. Pero si usted va a mi casa ahora puede encontrar basil, tomates, plantas de uva. Y lo último que sembré fueron gallinas, que son buenas para abonar las plantas. El único que no es sembrador soy yo aquí, entonces. Esa es la debilidad de haber nacido en la ciudad. Pero bueno, como a mi esposa nació, le gusta sembrar mucho. Y sus padres también, arroz y todas esas cosas. Sí, bueno, lo bueno es que Jesús a través de las parábolas, ¿no?, nos lleva a la naturaleza. Y cuando uno está en la naturaleza, aprende más de Dios. Yo nací en ciudad, pero ahora con mi huertita ahí en el fondo de mi casa puedo entender mucho de qué significa sembrar junto al camino, qué significa sembrar en los pedregales, entre la maleza y en la buena tierra. Y también uno lo ve eso en la vida diaria, en la iglesia, cuando hay uno que le habla con cariño a alguien, escucha una cosa, presta atención, pero se va contento, pero ya viene alguien a llenarle la cabeza, a decirle cosas que no son, y esa semillita que no fue enterrada como debía ser, viene el ave, viene el diablo y la saca. Y una vez recuerdo que estaba en una parada de bus, que había unos 25 minutos para parar, a conversar con un señor que estaba en un negocio vendiendo comida. Empezamos a hablar de las cosas de Dios. Pero él hablaba un poco de las cosas de Dios y miraba la televisión. Y hablaba un poco de las cosas de Dios y miraba la televisión. En un momento viene el hijo y dice, él me quiere decir esto. Y dijo algo que el hijo no estaba preparado para recibir, porque Jesús va sembrando la palabra de a poco. Y ahí el hijo ya enseguida le sacó la semilla que estaba dándole, porque ese corazón estaba más atento a la política que a las cosas de Dios. Era un terreno duro, ¿no? Y vino el ave y se la comió. Esta parábola para mí trae esperanza. Y yo creo que también para ti que nos está viendo. ¿Por qué digo que trae esperanza? Porque probablemente tú has estado sembrando y te has encontrado con terrenos diversos, como los que dice esta parábola, en los espinos, en pedregales, ¿y cuáles más? En el camino. En el camino. Y la buena tierra. Y la buena tierra. Pero si por alguna razón tú has estado sembrando la semilla de la palabra de Dios y ha caído en un terreno un poco complicado, no te desesperes, porque Dios va a hacer la obra y va a abonar esa tierra para que esa semilla que tú tiraste, que aparentemente está en un terreno malo, Dios tiene el poder de convertir ese terreno malo, convertirlo en un terreno fértil. Y yo doy gloria a Dios en esta hora, porque tenemos al sembrador de sembradores. Así es. Que vive sembrando esperanza en los corazones de la gente, con la esperanza de que en algún momento den sus frutos. En efecto, cuando uno emprende cualquier empresa, vamos a llamar una empresa ahora una siembra que uno haya hecho de manera metafórica, ese tipo de empresa que uno inicia tiene un objetivo y un propósito. Lo que uno nunca se puede dar cuenta fácilmente es cuáles son las circunstancias que podrán objetar o estropear ese proyecto. Sin embargo, uno siempre alienta la esperanza de que cuando uno hace una siembra o una inversión de esa naturaleza, obtenga un buen resultado. Y yo me imagino que, hablando en términos espirituales, cuando Jesús enseñaba estas parábolas, obvio que tenía un objetivo, anhelaba que la tierra estuviera cayendo en el mejor terreno posible. Aunque hay diferentes terrenos, queridos amigos, el Señor quiere que nosotros seamos el mejor de todos para que pueda haber
fruto y una cosecha cierta. Tenemos que entender, ¿no?, que el sembrador es Jesús. Él es el que siembra y la semilla es su palabra. O sea, es la misma semilla, es el mismo sembrador y el que da la respuesta somos nosotros. Dios no fuerza nuestra voluntad. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la parábola muestra que Dios no hace acepción de personas. El mensaje es para toda persona, pero está en nosotros si le prestamos la debida atención o no se la prestamos. La parte de Dios no es determinar la naturaleza del terreno. La parte de Dios es sembrar la semilla y motivar en nosotros una respuesta de buen terreno. A la vez nosotros tampoco podemos juzgar, ¿no?, el terreno. O sea, no está en nosotros, no nos dio, porque la Biblia es una cuestión de repetición y ampliación. O sea, está una parábola y hay otras parábolas, pero en todos los conceptos se complementan, ¿no? Entonces, hay diferentes terrenos, sí, pero nosotros no podemos saber si realmente si el diablo le sacó la semilla o no, o tal vez ahí sí se la sacó, pero pasó el tiempo y hubo otra circunstancia y como dijo el pastor Veras, Dios quiebra ese terreno y lo mete las semillas más adentro y lo que no dio fruto en un momento da fruto más adelante. Voy a mencionar el terreno y ustedes van a colaborar conmigo diciéndome cuál sería el problema en el camino. La semilla cae, pero las aves vienen y se la llevan. En los pedregales. Bueno, la semilla cae, brota, pero viene el calorcito y apenas viene el calorcito, como no tiene mucha profundidad, la plantita se seca. Entre los espinos. Esa es la semilla que se combina de pronto en su crecimiento con la maleza, con la hierba que la va a afectar. Todo eso la ahoga. Tienen su problema. Ahora viene la buena tierra. Déjenme esa a mí, porque ahí no hay problema. En las otras que ustedes presentaron junto al camino, junto a los pedregales, junto a los espinos, había un detalle, un problema. Pero en la que se sembró en buena tierra, no había ningún problema. Ahora, hay una inquietud que yo tengo y quiero tal vez que alguno de ustedes me la aclare. ¿Por qué la expresión, el que tenga oído, oiga para oír? El que tiene oído, oiga para oír, o oiga. ¿Qué hay detrás de esa expresión? Bueno, Jesús quiere que prestemos atención. Una de las formas que habló en parábolas porque quería despertar un espíritu de investigación. Entonces las personas prestaban atención y tenían que tratar de entender de qué él les estaba hablando. Jesús está haciendo una ilustración, pero ojo, Él quiere que aún siendo una ilustración como es, la tomemos en serio, porque entraña verdades espirituales que Él mismo categoriza como los misterios del reino de Dios. Así que una parábola es una narración, puede ser real o ficticia, pero aunque es una ilustración, conlleva el germen del reino de Dios. Porque la respuesta que ellos tengan va a ser de trascendencia eterna. Va a ser una persona que va a dar frutos, porque el reino del cielo es tan rico que con un poquito de semillas da mucho fruto. Una semilla de choclo, de elote, ¿cuántas semillas da? Da mucho más. Pero depende de nosotros si decidimos para vida o para muerte. Qué bueno es saber que no importa si la semilla que tú has estado sembrando ha caído en un terreno pedregal, junto al camino o en los espinos. Lo importante es que el sembrador, Cristo Jesús, tiene el poder para ese trabajo arduo que estamos haciendo en favor de la gente, para ese trabajo para traer personas a los pies de Jesús, no venga en vano. Si te está gustando estos mensajes de la parábola, yo quiero que tú no te quedes, no te muevas de ahí, porque vamos a hacer una pausa y vamos a venir con otras parábolas que de seguro te van a encantar. Estamos en Escuela Sabática, ¿qué? Práctica. Hacemos una pausa en este momento, una pausa musical. Vamos a escuchar este mensaje cantado.
Quiero ser tu amigo, quiero que tú vivas en mi corazón. Quiero que tú reines en mis decisiones. Quiero que en mi vida tú tengas el control. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi pastor. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi pastor. Contigo voy, aunque tenga mil problemas. Contigo voy, pues salida me darás. Eres solución a todo lo que enfrento, y solo en ti soy vencedor. Hoy te entrego todas mis preocupaciones, en tus manos dejo todo, mi Señor. Toma tú mis cargas y mis aflicciones. Quiero que tu paz llene el corazón. En ti yo descansaré, en tu amor yo siempre confiaré. En ti yo descansaré, en tu amor yo siempre confiaré. Contigo voy, aunque tenga mil problemas. Contigo voy, pues salida me darás. Eres solución a todo lo que enfrento, y solo en ti soy vencedor. Contigo voy, aunque tenga mil problemas. Contigo voy, pues salida me darás. Eres solución a todo lo que enfrento, y solo en ti soy vencedor. Y solo en ti soy vencedor. Y solo en ti soy vencedor. Antes de continuar con otras palabras, tal vez sería bueno que hablemos del significado de cada uno de los terrenos. Por ejemplo, junto al camino, ¿qué significa eso? Bien, Psicopiedi, voy a responder esta y tú avanza en la otra. Esto tiene que ver cuando la persona escucha la palabra. Así como las aves vinieron y se comieron los granitos que fueron sembrados, ocurre que Satanás viene y arrebata la palabra de las personas que lo escuchan. La semilla que cayó en los pedregales. Bueno, es esa semilla, cuando cae ahí, viene el calorcito y como las piedras se calientan también con el sol, ahí se quema la raíz rápido. Tiene que ver con los problemas, con las dificultades. ¿Quién no pasa por problemas? ¿Quién no pasa por dificultades? Pero hay personas que ante el problema y la dificultad se aferran a Dios.
¿no? Pero hay otros que se escapan de Dios, que es el único que las puede ayudar y salvar. Tiene que ver eso con la raíz. Sí. Si la raíz está débil, es una siembra que no va a tener éxito, porque, como dice, cayó en pedregales, entonces el sol la quemó. Hace mucho sentido porque las piedras no le permiten a las raíces profundizar en la tierra. Entre los espinos, Héctor. Tiene que ver con las preocupaciones de la vida, los afanes, el afán por las riquezas que muchas personas tienden a ahogar la fe y la eficacia de la palabra de Dios en la vida. Y la que más me gusta a mí, ¿cuál es? El buen terreno. Cayó en buen terreno. Bueno, hay una señora, ¿no?, que cuando la conocí estaba llorando, desesperada, porque tuvo una vida que había abandonado un marido con 5 hijos, se fue con otro y engañaba al otro con otro. Pero se entregó al Señor, vio un ángel en su casa, el rostro de ella era diferente, y ella decía: yo antes no tenía tiempo para nada, pero ahora tengo tiempo para todo, ¿no? En otras palabras, ella antes no tenía tiempo, o sea, los afanes de la vida la habían apartado de Dios, pero cuando recibió a Jesús, lo que tú dices fue la buena semilla que cayó en el buen terreno, ¿no? O sea, el Señor quebró ese terreno y fue un buen terreno. Sí. Tal vez sería bueno que dediquemos un tiempo a la parábola de la lámpara. ¿Y qué más? Y la cesta, la vasija. La vasija. Bueno, imaginémonos que tenemos una lámpara. Ajá. No existe energía eléctrica como en estos días. ¿Dónde yo pondría esa lámpara para que haga su efecto de dar luz adecuada en la casa? ¿La pondría debajo de la cama? Bueno, ¿La colocaría dentro de una vasija? Yo tengo unos pollitos, ¿no? Ajá. Y los tengo en una jaula hasta que crezcan un poquito más, chiquititos, ¿no? Y les pongo una lámpara con LED. Y usted la puede apretar 3 veces. La primera presión es apenas un poco de luz, la segunda más fuerte, la tercera más fuerte. Con la tercera, ellos están bien, están bárbaros. Si usted le baja la intensidad, como que se empiezan a dormir. Y si le ponen la más bajita, ya empiezan pío, pío, pío y se van todos a dormir, ¿no? Así es el mensaje, o sea, uno tiene que alumbrar como corresponde, uno no puede esconder la luz. Una vez estaba con un señor que para protestar quería hacerse monje de clausura. Y conversando y mostrándole la palabra de Dios, él se convenció que no debía ser monje de clausura, porque ¿cómo puede ser que va a protestar encerrándose en un lugar donde a nadie le puede hablar? ¿De qué sirve eso? Para nada. El mensaje de esta parábola es bien claro. El evangelio debe saturar la sociedad. El evangelio debe impactar la comunidad. El evangelio no es algo que nosotros debemos tener escondido y como presentarlo con pena, con tristeza, como que estamos haciendo algo fraudulento. El evangelio es poder. De paso, la palabra dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, ¿qué cosa? Poder para Poder. salvación. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Tal vez deberíamos ir a la siguiente parábola, que es la parábola del crecimiento de ¿qué cosa? De la semilla. ¿Qué nos puede decir Héctor de esa parábola? Bien, esa parábola es una de las más interesantes en el Evangelio de Marcos. Tiene que ver con algo que ocurre sin que la persona que siembra se dé cuenta. Claro que la persona tiene que sembrar la semilla y espera que crezca, pero el misterio que opera en la dinámica interna del surgimiento y el nacimiento de esta semilla es algo que él desconoce. Es un crecimiento que no depende ya de él. Él hizo una parte. Vamos a decirlo de esta manera, la naturaleza misma se encarga de lo demás. Sin embargo, sabemos que en esta parábola no es la naturaleza, sino el poder Espíritu Santo extraordinario de Dios que está obrando. Claro que si traducimos esto, tenemos que ver la obra del Espíritu Santo en términos espirituales, obrando en el desarrollo del carácter, mientras el agente humano colabora con Dios. Me hace acordar cuando alguien se me acercó, me habló un poquito de Dios, y yo lo escuchaba para no ser maleducado, ¿no? O sea, total, ¿qué problema hay que me hablen? Y me ofreció un estudio bíblico y bueno, voy a hacerlo, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Y empecé la hojita número 1 y me gustó. Hice la hojita número 2, que habla acerca de la Biblia, me gustó y ya tenía un poquito de ansiedad para hacer la hoja número 3, que es la oración. Y eso que comenzó un poquito en mí fue como creciendo. Y yo nunca estaba ahí encima de un libro estudiando ni nada de eso. Y mi madre entra al comedor de mi casa
y me ve ahí sentado con un libro abierto. Y era este libro que está acá. La Biblia. Y ella dice, Arnaldo está estudiando, así que ni se quiso acercar para que no se vuele el pajarito, ¿no? O sea, que no se acerque y los pajaritos se vuelan. Sí. Pero al segundo día me vio lo mismo y al tercero ya tomó confianza en mi mamá y se acercó y vio que era la Biblia. Pero ella fue muy astuta. Lo llamó por teléfono al joven que me está dando los estudios bíblicos y dice, sí, está estudiando la Biblia, pero tiene que estudiar geografía, matemáticas. Bueno, la cosa que mi amigo me llama, me dice, ¿estás estudiando? Sí, bueno, acordate del 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, estudia geografía, matemática y todo. Y ahí empecé a estudiar todo. O sea, lo que mi mamá por años no pudo hacer, el joven me lo dice y yo ahí lo hago. ¿Por qué? Porque es esa obra que nadie ve. Esa palabra de Dios tiene poder y cambia los corazones y eso es lo maravilloso. No te olvides compartir esta escuela sabática práctica con tus amigos, con tus familiares, porque es una oportunidad de tú predicar y también de ayudar a que podamos entender de una manera práctica los mensajes que tienen las lecciones de escuela sabática. Y hablando de algo práctico, ¿qué de práctico tiene para ustedes la parábola de la semilla de mostaza? Bueno, estamos hablando del crecimiento tanto de la vida espiritual como de los misterios del reino. Aquí Marcos vuelve a un recurso literario que es común en él. Ahora vuelve nuevamente a una temática parecida de la primera parábola, que de hecho fue a la que más tiempo le dedicó de las 5 que está tratando en esta sección del libro que estudiamos. Marcos deja ver que el reino de Dios empieza a nacer de manera sutil, poco a poco, pero va creciendo y expandiéndose. Y cuando yo leí esta parte, me llegó a la mente la piedra que fue cortada en Daniel capítulo 2 y que de pronto fue creciendo hasta que se convirtió en todo un monte que llenó toda la tierra. Estamos hablando de los misterios del reino de Dios, pero también cómo ese reino crece en el corazón, en la mente, en la vida, en la sociedad. Y para poder crecer en la sociedad, nosotros y el evangelio mismo tiene que ser luz. Esto es muy importante para muchas personas que nos están viendo, que tal vez no tienen muchos años, quizás meses, días de haber aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal. El crecimiento es gradual. No se puede esperar un crecimiento inmediato. Así es. Es como procurar un parto antes de tiempo. Es una criatura que puede abortarse, que en lugar de nacer bajo las condiciones normales, puede terminar frustrado en el intento. Y no puede haber desesperación, porque la parábola es la que nos enseña que es el crecimiento gradual. Quizá, Héctor, ¿a qué edad te bautizaste tú? Yo tenía apenas 20 años. Tenía 20 años cuando tú te bautizaste. Si tú haces una comparación cuando tú te bautizaste y ahora, podrás notar que hay cambios que han ocurrido en tu vida. Perfectamente. Que hay cosas que tú dices, ¿y cómo era que yo hacía eso hace 20 años atrás? De hecho, una de las cosas extrañas que ocurre en la vida espiritual es que uno termina arrepintiéndose después de haberse arrepentido genuinamente de cosas que va recordando del pasado cuando uno no fue cristiano. Eso creo que es parte del crecimiento y del desarrollo cristiano. Gracias por lo que decís, porque me puso la idea de aclarar algo muy importante, ¿no? Cuando uno va creciendo espiritualmente, el primer milagro que uno tiene es darse cuenta que uno no es tan bueno, que uno es bien malo, que hacemos las cosas mal. O sea, en otras palabras, nos convencemos de pecado. ¿Y qué quiere hacer el enemigo ahí? Quiere ahí sacarnos la semilla que cayó enseguida, ¿no? Y dice, tú eres malo. Entonces, ¿para qué vas a ir a la iglesia si tú eres malo? Estas cosas no es para ti. O sea, el primer milagro que Dios hace de convencerte de pecado, el diablo lo quiere usar para alejarte de la iglesia. Pero Jesús justamente vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y la respuesta que tú des determina qué clase de terreno eres tú. Exacto. Había un hermano en la iglesia que estaba estudiando, estaba creciendo su vida cristiana y estaba leyendo la parábola cuando Jesús convirtió el agua en vino. Y él estaba predicándole a alguien, le dice, mira, Jesús convirtió el agua en vino, y la persona, eso es mentira. Y tú estabas ahí para saber si es verdad. Y dice, bueno, yo ahí no estaba, pero yo estaba cuando Jesús convirtió en vino en leche. ¿Cómo es eso? ¿En vino en leche?
¿Y dónde está eso en la dónde Biblia? está eso? Y dice, bueno, en mi caso sí lo convirtió en vino en leche, porque yo antes tomaba, bebía, y todo el dinero mío lo invertía en ron En y alcohol. bebida. Y al crecer en el Evangelio, en Cristo, ahora ese dinero lo compro de leche. Por eso el milagro se convirtió no de agua en vino, sino de vino en leche. No te desesperes si tú crees que tu crecimiento está lento en la fe. El crecimiento es gradual y verás que en algún momento vas a decir, wow, cuánto he crecido en el Evangelio. Yo creo que el tiempo se nos está yendo, pero deberíamos reflexionar en algunas lecciones prácticas para nuestra vida espiritual en lo que tiene que ver con esta parábola. Me gustaría señalar uno de los aspectos más difíciles o más tenso o importante de esta narración. Jesús hablaba en parábola porque habían personas que no tenían ningún interés en ser parte de ese reino que él estaba estableciendo. Las parábolas determinaban que si ellos querían, había una verdad contenida en ellos. Pero la realidad es que nosotros tenemos que estar abiertos y ser un buen terreno para que los misterios puedan ser descubiertos. Si yo estoy abierto a la palabra, yo comprenderé. De lo contrario, no habrá ningún mensaje para mí allí. Además, cada parábola era una manera de llegar a cada corazón. El pescador, el que sembraba, el que plantaba. Y una vez me pararon y me dijeron, ¿usted cura borrachos? No, pero hay un Dios en los cielos. Fue algo parecido a lo que usted contó, pastor. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Ustedes ven que Jesús hablaba en parábola, pero era con un significado especial, no solamente para aquellos, sino para ti. Nos vemos pronto en una próxima entrega. Vamos a orar. Padre, gracias por lo bueno que eres. Gracias porque en tu palabra encontramos enseñanzas que nos ayudan a crecer. Continúa bendiciéndonos por Jesús. Amén. 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 Amén.